Buenas tardes. Después de esta comida que todos hemos disfrutado, vamos a continuar con el programa y procedemos ahora a un panel donde tendremos el placer de disfrutar con estos tres ponentes la siguiente pregunta. Una pregunta que esperemos que avive aún más los debates que durante la mañana pues, han ido surgiendo. La pregunta nuclear que vertebrará este panel es: ¿por qué la democracia es un sistema fallido? Dentro de esta pregunta tendremos dos bloques. Uno primero, que hablará de los aspectos fundamentales de la democracia, y un segundo bloque donde entraremos a valorar cómo influye la democracia en los factores económicos. Los ponentes irán interviniendo según su deseo. Cuando escuchen la pregunta que consideran que pueden responder con mejor fortuna, levanten la mano aviesos para poder recogerla. Así que, sin más, procedemos a la primera pregunta del primer bloque y, teniendo en cuenta pues, que la democracia siempre nos vemos como pues, desde las ramas del funcionariado, de las estructuras públicas, creemos que esta pregunta puede ser muy pertinente. Es decir, ¿tiende la democracia a que asciendan los peores? Me imagino que te refieres a que asciendan a cargos públicos. No necesariamente tiene que ser así. Es más, yo lo que me cuestiono es si realmente la democracia en abstracto es un sistema fallido, o es este tipo de democracia, o es una organización particular de la democracia la que lleva a que sea un sistema fallido. Y voy a seguir preguntando ya que me has dado el micrófono. ¿Realmente es el sistema o es cómo evoluciona el sistema a lo largo del tiempo? Entonces, yo creo que los responsables de que asciendan los peores somos nosotros. Somos quienes votamos en democracia, quienes no protegemos adecuadamente la ocupación de esos cargos públicos, quienes permitimos o incentivamos a veces que se multipliquen hasta el infinito el número de cargos públicos, porque todos queremos que nuestros hijos sean todos funcionarios y nuestros hijos efectivamente quieren ser todos funcionarios. Entonces, creo que se corre el peligro, de alguna manera, de encontrar en el sistema el chivo expiatorio perfecto, cuando es un tema para mí, como prácticamente todo, de responsabilidad individual frente a la organización de la sociedad en la que estás. Abundando en lo que decía María, creo que un problema es cómo llegan las personas que van a ocupar cargos de representación a ser elegibles para esos cargos. Y aquí entra la cuestión importante que ya fue señalada por Hayek en el camino de servidumbre, de los mecanismos que operan, los mecanismos de selección que operan en los partidos que acaban proponiendo las personas elegibles para esos cargos, qué tipo de cualidades promueven, incentivan y premian. Yo creo que al final, y bueno, en una sociedad como la nuestra, donde tenemos políticos profesionales, ¿no? Gente que ha mamado desde que ha salido de la universidad o mientras estaba siendo estudiante lo que es la dinámica de ascenso al poder, de promoción interna dentro de un partido político, hasta que llega a colocarse en el disparadero para un cargo público, y luego, bueno, pues nosotros simplemente tenemos que elegir entre ellos. Creo que el fallo, hablando de la poca preparación o deficiencia de cualidades y de valores de los que hablaba el profesor Bastos esta mañana, entre los potenciales cargos públicos, proviene también de ahí. Sí, yo soy un poco más ANCAP en esto, ¿no? Entonces, la realidad de la democracia allí donde, en Europa, donde se ha ido instalando a lo largo, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, sin separación de poderes, con unas partitocracias que son las que realmente manipulan, ¿no? Pues lo que podríamos decir la representación del ciudadano, en donde las mayorías, a través del adoctrinamiento de la educación, de los medios de comunicación,
de los famosos ministerios de la cultura, al final es un bucle que sí es verdad que nosotros deberíamos de responsabilizarnos de nuestras propias acciones y en función de ello, bueno, pues las consecuencias las paguemos, ¿no? Pero nuestras acciones y nuestras decisiones no son tomadas porque sí, sino porque ha habido, diríamos, todo un sistema que previamente nos ha ido adoctrinando en un camino en donde al final, en alguna medida, lo que creemos nosotros que es mejor es lo que nos han imbuido, ¿no? Y todo este sistema al final llega a ser un sistema de mayoría sobre minoría. Claro, los que creemos en que nadie tiene ningún derecho, incluso aunque yo le vote, para gobernar mi vida, indudablemente la democracia siempre es mayoría sobre minorías, y la menor minoría es la minoría, es el individuo, ¿no? Entonces, cualquier sistema que le quite a uno, digamos, la capacidad de gobernar su propia vida, a mí no me convence. Indudablemente que siempre habrá grados de democracia, entre lo que serían las democracias populares clásicas soviéticas o yo que sé, comunistas o de Corea del Norte, y las democracias europeas, lógicamente no estamos hablando de lo mismo. De las democracias europeas con respecto a la democracia norteamericana tampoco estamos hablando de lo mismo, y a pesar del deterioro que sigue, parece que en alza, digamos, el sistema norteamericano, ¿no?, en los últimos 10, 15, 20 años. Por tanto, a mí me cuesta cada vez más trabajo creer en la democracia. Pero no acabo de ver de que el sistema sea capaz de cambiar este bucle. No lo veo. Yo tengo la sensación de que entramos en una situación muy delicada, en donde sí estoy de acuerdo con María. Tal vez el deterioro tan inmenso de lo que podríamos entender el sistema democrático que tenemos en Europa nos haga empezar a replantearnos, es decir, o somos responsables de nosotros mismos y empezamos a decir no a muchas cosas, o lógicamente no tenemos futuro, ni como sociedad ni como individuos. Pero en el sistema tal como yo le conozco, tal como lo estamos viviendo, no creo en el sistema democrático. Pues permíteme que discrepe un poco. Tal y como te oigo el discurso, y a lo mejor soy yo que no lo he sabido entender adecuadamente, me da la sensación, y es un discurso que oigo muy habitualmente en círculos ANCAPs, menos ANCAPs, e incluso, no te sientas ofendido, en círculos podemitas, ¿no? La cosa del sistema y los antisistemas, y es que el sistema no va a salir de aquí, el sistema no... Por supuesto que no. El sistema es una ficción que en realidad está constituido por personas teniendo en cuenta que normalmente los grandes cambios no vienen de mano de las mayorías. Son las minorías las que normalmente, las élites ejemplares que son capaces de transmitir, no solamente de hablar, hablo de transmitir, no solo con palabras, sino con acciones, y de dar ejemplo y de convencer o de guiar, aunque ya sé que suena a pastor rebaño, pero de alguna manera los grupos siguen a los líderes, y el otro día me lo decía Luis, el primero, ojo que hay líderes buenos y hay caminos, y hay que marcar caminos hacia pues mejores formas de convivencia y todas estas cosas. Pues Miguel Ancho Bastos es uno, por ejemplo, ¿no? Y seguro, yo recuerdo verle en la Universidad de Verano de Juan de Mariana, es el primero que está estudiando. O sea, tú le ves y sí, es muy divertido, es muy amable, se toma una cerveza contigo, pero además es un tío que estudia y que le ves leyendo todo el tiempo, y lo digo porque no está, no vaya a ser que se crea que le estoy tirando flores. Entonces, creo que ese tipo de líderes, que mira lo que genera, pues gente que viene en un viernes por la tarde y que van a venir el sábado a escuchar a unas personas que van a decir cosas más o menos interesantes, eso es lo que realmente mueve el mundo. El estar esperando que el sistema que te haga que llueva maná sobre ti, no. O sea, si realmente hubiera un interés en que no existiera un Ministerio de Educación y Cultura, si realmente supiéramos transmitir por qué es tan negativo, y si realmente fuera así y tuviéramos el coraje de un 80% de abstención en unas elecciones, creo que sí empezaríamos nosotros a cambiar un poco la pauta. Pero yo estoy muy cansada de oír hablar del sistema democrático y el sistema, qué mal... Ay, el sistema, lo duro que es. Es duro, tan duro el sistema, que es que aquí no hay quien lo va a cambiar. Qué horror que no vamos a cambiar el sistema aquí sentados. Pues claro que no. Entonces, yo me pregunto si el culpar
a la democracia, el culpar a la monarquía, y soy republicana, o a la república, si fuera monárquica, o el culpar a todo lo que nos rodea, a todo lo que es nuestra creación como sociedad, realmente sirve de algo. Porque al final podemos decir tu voto no vale y soy abstencionista convencida, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que requiere levantarte, requiere levantarte, ponerte en movimiento, quedar mal delante de mucha gente, arriesgarte, exponerte, que te insulten o que te dejen de insultar. Y todos queremos ir a la playa, vivir bien, pasar más o menos desapercibidos o tener nuestro momento de protagonismo y punto, o ningún momento de protagonismo, pero tampoco comprometernos tanto como para que se arriesgue ese bienestar que tenemos todos, ¿no? Y por supuesto, a lo mejor no este es el sitio donde está este tipo de personas, pero hablo de los individuos de hoy en día. ¿Qué hago con el micrófono? Vale. Bueno, después de esta discusión sobre la democracia, continuamos y ahora, ahondando en el tema, podemos ver, y que seguro que todos hemos escuchado, que cualquier cosa que no sea democrática es, de primero, malo, o de primero, prácticamente ilegal, cuestionable y prácticamente deleznable y desechable. Entonces, entendemos o debemos entender que la democracia es la solución para todo. Es decir, aquello que no es democrático es malo per se. Ahora me toca a mí hablar. Voy a ser muy breve. No, ahí está. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que explicar y no nos tenemos que cansar de denunciar. Esa idea de que por el hecho de que sea democrático y haya sido elegido por una mayoría ya es bueno. Primero, delimitar clarísimamente cuáles son los ámbitos de decisión de esas mayorías y qué vamos a someter a decisión democrática y qué no debe ser nunca sometido a decisión democrática, a votaciones de ese tipo, número uno. Y dos, desenmascarar esa mentira. Y no voy a entrar yo a decir que Hitler fue elegido democráticamente y que si mañana elegimos a matar a los tales... No, y eso está ya muy manido, pero creo que todos me entienden, ¿no? Y esa es una de las falacias o si queréis mentiras directamente, que es que estamos cansados de oír, yo por lo menos, con estos partidos que reclaman, ¿no?, mayor democracia en la vida diaria y llegan incluso, pues eso, al asambleísmo absolutamente de callejón sin salida, porque no conduce a nada, pero simplemente porque se le consulta a todos sobre todos, o a todos sobre todo. Yo creo que aquí tenemos argumentos suficientes para que cuando oigamos eso mañana en la comida con el cuñado o en el bar, porque no hay lugar pequeño para defender, para esclarecer, digamos, puntos de vista erróneos, lo digamos y sin ambajes y a riesgo que te tachen de facha o de lo que quieran, o de dictatorial. No se debe decidir todo democráticamente y, por supuesto, la democracia no es la panacea para todos los problemas. He dicho. Sí, yo vuelvo. He estado muy civilizado hoy en la conferencia y la vena ahí está para el tema de la educación me sale, pues está muy tal. Y luego para este tema de la democracia, no, deja. Vamos a ver, yo en esto estoy, no sé, debe de ser mi edad. Ya, entre democracia y libertad siempre elegiré libertad. Tengo clarísimo. Ya me pueden poner encima de la mesa todas las separación de poderes, todo lo que quieran. Yo quiero libertad para gobernar mi vida. No tengo ningún interés en gobernar la vida de los demás. Creo que soy capaz de llegar a acuerdos para aquellas cuestiones que en un momento determinado me pueden interesar con las personas con las que me rodeo y juntos colaborar para proyectos que puntualmente pueden ser comunes. No necesito que nadie me diga que tengo que encontrar mayorías. Yo encuentro, diríamos, tengo capacidad para gobernar mi vida con la gente que en un momento determinado me convence, en aquello que me complementa, y no necesito nada más que las normas que llegamos a acuerdos. Y eso para mí, ¿no?, me parece que es un reto y un desafío. Yo ya sé que en un momento que sales de este pequeño escenario más cuasi individual o muy cercano, es muy difícil, diríamos, el extenderlo. Pero es que
Todo lo demás que se ha extendido nos está llevando, digamos, de nuevo a un callejón sin salida. Estoy de acuerdo con María, en el que tenemos que ser cada vez más luchadores por nuestra propia libertad, que es la mejor forma de respetar la libertad de los demás. Pero indudablemente también sé que eso es un poco utópico, ¿no? Porque al final tenemos la realidad que tenemos. Y posiblemente cuando entramos en esta dinámica de las democracias, un poco en el sentido que comentabas, Moisés, acabemos un poco como el Venezuela, o acabemos... Tienen que ponerse las cosas mucho peor para que tomemos conciencia. Y yo no quiero llegar a esas circunstancias. Pero me cuesta trabajo pensar que con alguna medida donde nos ha llevado esta democracia que tenemos en Europa, seamos capaces de ser conscientes sin que necesitemos caer en Venezuela para realmente decir hasta aquí hemos llegado. Porque no veo a los venezolanos más tontos que a los europeos en general, a los españoles en particular. Sin embargo, cayeron donde cayeron, como nosotros hemos caído, lógicamente, en nuestra historia europea. No estamos para dar lecciones a nadie, ¿no? Pero sí, indudablemente, para decir, vamos a ver, ¿cuál es lo sagrado? ¿La libertad o la democracia? La democracia tiene sus límites, y esos límites generan, digamos, estas distorsiones sociales. La libertad, bueno, indudablemente tú puedes abusar de la libertad del otro, ¿no? Claro que también el otro puede abusar de ti, pero lo que no puede ser es que alguien legitime a través de mi voto el gobierno sobre mi vida. No le doy legitimidad con mi voto a nadie para gobernar mi vida. ¿Sabes lo que pasa? Que además es muy políticamente incorrecto plantear la situación del tirano benevolente. Es decir, pues a lo mejor resulta que podemos tener un dictador que esté más controlado que un presidente de gobierno. Seguramente nos lo podríamos imaginar. Si en una sociedad determinada se establece un sistema político dictatorial o una monarquía o cualquier otro, no necesariamente democracia, que tenga unas normas de control sobre esa autoridad muy clara y que la organización de la convivencia a nivel territorial esté muy descentralizada y sea de una manera completamente distinta como la concebimos ahora mismo en democracia, es posible que cada cual tenga en este tipo de sistema un control mayor sobre su vida y se haga más responsable de sus propios actos que con una democracia. Lo que pasa es que mola mucho más, es decir, tengo una democracia constitucional. Y a lo mejor estás pisoteando la Constitución es un conjunto de parches que está asfixiando a la población y que no está controlando el exceso de autoridad de los políticos, o generas corrupción, no solamente en los políticos, sino en la propia población. Es decir, todos esos fallos podría darse la circunstancia de que estuvieran más matizados, más controlados en un sistema que no sea democrático. Pero, claro, decirlo en alto implica que eres partidaria de que venga Pol Pot aquí y nos fusile a todos, ¿no? Pero yo no me parece impensable. O sea, es cuestión de... Y luego también hoy en la comida estábamos hablando de esto, también depende de las tradiciones de cada uno de los pueblos. O sea, yo no puedo pensar en determinados pueblos de cultura islamista o musulmana y que tengan una democracia exactamente igual que la de el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y no hace falta irse a polos opuestos, pues vete y analiza la costumbre y el modo de hacer de cada uno de los diferentes pueblos. No hablo de países, hablo de pueblos de África del Sur o de Centroáfrica. Y verás que ahí pues no puedes poner las pautas occidentales, porque es que no cuelan, o sea, no permean, no se traspasa. Y la costumbre social y la manera de organizarse de la gente es muy particular. Tampoco, y no estoy hablando de barbaridades tipo la mutilación genital femenina y ese tipo de cosas. Estoy hablando en general del modo de organizar las comunidades. Siguiendo un poco en esta línea, me gustaría plantearos ahora en este momento si la democracia busca muchas veces la destrucción del individualismo, en el sentido de que busca uniformar un poco el pensamiento o la población, entendiéndola como una cantidad de gente que vota y que sus necesidades deben ser satisfechas pues, por número, mediante número, nunca en referente al individuo, sino que siempre se puede llegar a entender a este individuo como
conjunto de una masa, de una población, de un determinado lugar, o por determinado corte que el Estado elija. Es decir, ¿favorece realmente la democracia el individualismo o por el contrario lo ataca y favorece un poco esa uniformidad, esa dejadez del individualismo? Yo creo que en absoluto. Pienso que es la agregación supuesta de una voluntad mayoritaria para acabar con la imposición de la mayoría sobre la minoría. Es decir, no pienso que el individuo de ninguna manera sea respetado mediante decisiones tomadas en democracia, porque no se busca, creo, eso. Y en la actualidad simplemente pienso que es un mecanismo más en el gran esquema de redistribución de riqueza masivo y del mantenimiento de clientelas, punto, para asegurarse de nuevo la permanencia en el poder de los partidos, en este caso, pues de los partidos del sistema nuestro. Yo no veo al individuo por ninguna parte, no, absolutamente. Y bueno, quería simplemente comentar también al hilo de la pregunta anterior, uno de los grandes problemas que creo que padecemos en España es que de alguna manera hemos dejado o permitido, quizá porque en España no hay una sociedad civil potente, articulada, para hacer frente a los gobiernos, no hemos dejado que ensucien la democracia, que la hagan a su imagen y semejanza, que la corrompan sin que haya nadie de la sociedad civil que lo denuncie y que estimule la conciencia de protesta del ciudadano. Es decir, hemos delegado tanto en nuestros representantes que lo hemos delegado todo, absolutamente todo, y ahora ya no hay nada que hacer. Y yo he estado viviendo en el Reino Unido hasta hace muy poco y allí a mí me asombraba que te pedían el voto por las casas, porque es que el tipo que ibas a votar vivía en la acera de enfrente, y a eso yo mañana puedo ir a quejarme, ¿entendemos? Y aquí el sistema de listas cerradas es que ahí no pintamos nada nosotros siquiera, porque la persona que está puesta ahí no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Entonces, nuestros representantes no nos rinden cuentas, los organismos que están en la Constitución o medidas para implantar esos checks and balances, ¿no? Esos controles y contrapesos, han saltado por los aires y hemos simplemente asistido a cómo se ha ido haciendo eso sin ninguna protesta. Ahora tenemos un sistema que no busca, por supuesto, el respeto del individuo, pero tampoco el respeto de ¿qué? Del pueblo español. Absolutamente nada. Es una máquina para que ellos sigan controlando el poder y punto. Y por eso pienso yo que cuando partidos como Podemos proponen hacer tabla rasa, propuestas como esas, que son un cheque en blanco para Dios sabe qué, ¿de acuerdo? Tienen tanto eco y tanta aceptación entre los ciudadanos. Porque eso ya ha tomado una proporción de un escándalo que es nadie que no esté pringado en él puede decir que no lo ve. Pero la solución no creo que sea acertar la raza y luego qué. Mi comentario tiene mucho que ver con lo que está diciendo Luigi. Porque yo sí creo que puede ser que la democracia o que un sistema de elección democrática respete al individuo y proteja al individuo. Depende mucho de la unidad de gestión. Es decir, si estamos en una comunidad pequeñita, la democracia, el sistema de elección democrática, lo que permite es que cada cual exprese sus preferencias respecto a nuestras normas de convivencia y nuestras reglas, ¿no? Pero claro, si estamos este grupo que estamos aquí ahora, pues es posible que funcione. Vamos a tener más oportunidad de verdad de reclamar al que salga, oye, pero tú, quiero esto, ¿eh? Si no lo haces, te voy a ver por la calle y te voy a decir, y te vamos a reclamar y te vamos a penalizar porque ya no te vamos a votar, o incluso podemos pactar entre todos que la mitad de tu sueldo no lo tienes que donar para crear un orfanato si no cumples determinados objetivos. Entonces, cuando la autoridad está más sometida al control del conjunto de los individuos que se supone que está legislando, sobre los que está legislando, es mucho más fácil y a lo mejor ahí el sistema democrático funciona. Pero claro, es que no estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de muchos millones y lo que han hecho ha sido encerrarnos en esa trampa de llamar democracia a un modo de elección de los gestores en el cual ellos no están sometidos a la rendición de cuentas y nosotros sí, y lo que están haciendo es gestionar nuestro dinero para su beneficio en tanto que autoridad, o sea, para perpetuarse en el puesto, para vivir mejor, y encima no es solamente eso, es que alardean, o sea, que llegan las elecciones y te dicen, ay, pues mira, el candidato de tal partido, bueno, es un político en toda regla, lleva toda su vida,
de político. Dices, pues vaya mérito, ¿no? O sea, si me dice, lleva toda su vida trabajando, es un currante nato, sabe lo que es un presupuesto y mantiene 3 familias con su sueldo y es un empresario, sabe lo que es arriesgar y sabe lo que es gestionar un presupuesto, no sé qué, vale, pero hombre, un tipo que ha trepado muy bien en el partido y lleva su vida al servicio del partido, sabes que me dan ganas de salir corriendo, ¿no? Gracias. Muy breve. Bien, vale. Pero actualmente yo pienso que un sistema como el español tenemos que tener hasta incluso, salvo que sean ayuntamientos o ciudades muy pequeñas, políticos profesionales. Es decir, yo, vale, muy bien, entiendo que sí, este tipo no ha tenido más experiencia que la que ha tenido medrando dentro del partido, pero es que hoy en día es tan complicado lo que hay montado, la máquina es tan grande, y lo vemos en los ayuntamientos del cambio. Llegas ahí y no sabes por dónde te están dando las bofetadas, porque no entiendes cómo los procedimientos, los reglamentos, los funcionarios hacen y deshacen a su antojo, y hasta que te enteras ha pasado a lo mejor un año o la mitad de la legislatura. Y quizás en ayuntamientos muy grandes, yo digo, es que ya esto, esa idea de que el médico que era muy prestigioso en su barrio o en su pueblo va a dejar su práctica de la consulta de medicina y dedicarse 3 años a servir al pueblo como político y luego volver, eso precisamente quizá porque somos 47 millones, no lo veo de absoluto impracticable y quizás sea un mal necesario. Vale, pues yo le conozco y se llama Humberto Vadillo y ha estado 3 años al servicio del gobierno de Aragón. No, pero ha estado 3 años al servicio del gobierno de Aragón y ha llegado un momento que ha dicho, me voy otra vez a la empresa privada y además, ¿sabes qué? Que voy a crear mi propia empresa. O sea, existir existe. Otra cosa es a qué actividad se refiere y tal. Y me parece que tienes razón y por eso tal vez hay que sacar la podadora y recortar todo ese monumento a la burocracia y a los procedimientos inoperantes que tenemos. No me voy a meter en la discusión aquí de estos maestros, ¿no? Yo voy a decir una cosa que me parece que es importante y que estaremos de acuerdo los tres. Es decir, en las democracias europeas en general, aquello de está en contra del individuo, claro, porque le estamos dando al que dice representarnos, sea o no más o menos representante, porque vive en la acera enfrente, porque es Humberto Vadillo, una magnífica persona que la que conozco, compartimos alguna vez alguna cuestión juntos. Cuando tú le das al político la capacidad de intervenir a través, ¿no?, de permanentes normativas, bien sean económicas, bien sean de todo tipo, indudablemente lo que se va socavando es la libertad individual. Es decir, una democracia en donde tú le das al partido o al político mucha capacidad de intervención, se cuenta, no sé hasta qué punto es verdad, de que solamente en España hay, digamos, todos los años 1 millón de páginas de nueva normativa. Claramente, aunque solo sea por una, diríamos, ley matemática, a partir de un determinado número de leyes empieza a entrar la siguiente en contradicción con alguna de las anteriores. 1 millón de páginas, no sabemos cuántas contradicciones, les importa un pepino. Pero con ellos van socavando nuestras libertades, aparte de las cuestiones económicas. Que estas son más objetivas, más visibles, tienes que pagar los impuestos, bla, 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 bla. Pero las otras no nos vamos dando cuenta. Y yo digo, la democracia en este momento en Europa es la maquinaria más importante y segura de acabar con el individualismo. Ya no digamos el individualismo metodológico de la ciencia, que diría, pues, bueno, ya, olvídate. No, el real, el vivencial. Yo sé que en estas elecciones, gane quien gane, voy a ser menos libre que en las anteriores ganara quien ganara. Y en las siguientes voy a ser menos libre todavía que gane esta, porque va a seguir aumentando el intervencionismo sobre las libertades individuales. Está todo cosido, ¿no? Esto, a ver, después entraremos en esa discusión, sí, pero la realidad desgraciadamente es esta. Luego hay una literatura bonita, bueno, pero es que a mí la literatura bonita, no digo que no. Nos vamos a Calle, nos vamos a Mises, indudablemente ahí encontramos modelos de respeto a la libertad, claro, pero la realidad que nos ha llevado, bueno, a lo mejor como consecuencia de estas contradicciones han surgido, lógicamente, pues, personalidades como Mises y como Hayek, pues lógicamente criticando, ¿no?, todas las fórmulas de intervencionismo que han ido acabando con las libertades y en la historia de Europa, pues con los fascismos y con en fin, todos los totalitarismos de mediados del siglo XX. A mis compañeros. Si
si la secesión en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, donde fuera, permitiera una mayor libertad individual, ¿estaríais de acuerdo? Sí. Ya. No lo veo. Si mal está, no está mejor. Es más, a mí ahora me ha recordado lo que pasó con el Brexit. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que decidan irse. Lo que no me parece es que decidan irse con un 51 contra un 49, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es decir, y volvemos de nuevo a criticar. Hay una zona que sí que dice no, Después abrimos turno de preguntas y Y de hecho, ¿cómo se diseña la mayoría, que es una mayoría válida para qué asuntos en Cataluña? ¿Irse con el 90-10 y los 10 que quedan, qué pasa? Continuamos ahora con las preguntas, cambiamos de bloque y ahora un poco entramos a abrir la parte de cómo la democracia afecta a los aspectos más económicos, ¿no? Y uno de los grandes que siempre nos encontramos parejo a la democracia y que sí que tiene pues mucha relevancia económica es el estado del bienestar. El estado del bienestar siempre lo encontramos aparejado a las democracias, es decir, es como la gran victoria de las democracias modernas y occidentales. El estado del bienestar en mayor o menor medida, pero siempre existe ese estado. Entonces la pregunta que os quiero formular es si las democracias favorecen la dependencia de los individuos a ese estado del bienestar. Pues fíjate que es verdad que el estado de bienestar tal y como lo conocemos está asociado a la democracia y que es la zanahoria del burro, ¿no? Es decir, os vamos a dar todo y un sueldo de 400 euros y además para que os independicéis y todo lo que sea necesario. Pero ¿sabes qué? Que tampoco lo veo necesariamente asociado a la democracia, porque la seguridad social no surgió de una mente democrática, sino que la nuestra de Franco fue copiada de Mussolini. Y sí que existe en otros tipos de formas de gobierno, en concreto las dictaduras, esta venta también de soy el dictador pero soy paternalista, yo voy a cuidar al obrero y entonces controlo precios, controlo salarios, controlo no sé qué, controlo sindicatos, controlo por vuestro bien, porque es que sois un poco tontitos y entonces yo aquí estoy para controlar y para indicaros el buen camino que es el mío, ¿no? Entonces, es verdad que ahora no tenemos un dictador concreto y que parece que somos nosotros mismos los que entregamos las armas, la educación de nuestros hijos y la defensa de nuestro bien, de nuestro propio bien, a unos señores a los que además les damos el dinero para que nos, entre comillas, aseguren esa ficción que no existe y que es el estado del bienestar y que es un invento que tal vez en un principio tenía algún tipo de visos de realidad o una buena intención, pero ahí se ha quedado todo. De nuevo la cuestión es sobre qué se debe decidir y yo es que no entiendo que un parlamento deba decidir sobre mi bienestar o sobre cómo garantizarme a mí mi bienestar, máxime cuando es a costa de quitarle al otro. Es decir, es que volvemos a someter a decisión democrática por parte de unos representantes cosas que no deben estar ahí. No deben estar ahí porque entonces ya el incentivo está puesto para que yo diga, bueno, pues si sois muchos los que me pedís esto, ¿de acuerdo? Y por tanto me vais a apoyar para que yo lo consiga, ya tengo aquí la bolsa creada de clientela, ya tengo aquí el paquete de votantes cautivos a los que ¿quién no va a querer dinero cuando yo lo que te hago es prometerte que te voy a dar dinero si tú me apoyas a mí? Y tenemos Andalucía con todo lo que hay allí, tenemos... suma y sigue, es decir, yo creo que ese tipo de cosas es una perversión total de lo que significaría la democracia, de lo que tiene que ser un parlamento, de lo que tienen que ser las decisiones sobre el común y después que fomenta unos valores, lo que comentaba esta mañana el profesor Bastos, que son destructivos absolutamente. Cuando el Estado comienza, como decía Bastiat, a convertirse en esa ficción por la que el vecino espera, todos esperan vivir a costa del vecino, con la mano metida en el bolsillo del prójimo. Y lo tomamos como algo normal. A eso hemos llegado. Tengo poco que añadir, estoy muy de acuerdo aquí con los compañeros. En la próxima elección os voto.
Entonces ahora entramos ya en la última pregunta para después sí abrir un turno de preguntas para que podáis preguntarle a los ponentes. La última pregunta va en relación a si la democracia es compatible con la libertad individual y la propiedad privada, en el sentido de cómo una mayoría puede imponerse sobre la propiedad privada o los derechos individuales de otros. Así que, ¿quién? Fernando, que antes no hablabas. Muchas gracias. La redistribución justa del tiempo, sí. Vale, por ahí empieza la democracia. No, vamos a ver. Yo creo que respetar la propiedad privada, respetar la capacidad de autogobierno de las personas, no digo que tenga que ver con la democracia, o al menos con un sentido de la democracia que podríamos todos más o menos estar de acuerdo. La realidad no va por ahí. La propiedad privada cada vez está más socavada. El problema de la democracia es que en alguna medida legitima un omnímodo poder a quien le das el voto, pues para hacer con tu propiedad, al final la propiedad no solamente material, sino también de tu vida, de tu pensamiento, lo que quiera, y normatiza lo que le da la gana, ¿no? Y eso es enormemente totalitario. A mí cada vez me cuesta más trabajo pensar, diríamos, desde la realidad que estamos viendo en los países europeos, que se pueda defender esa democracia que tenemos. Y ya, bueno, me quejo de la española porque es donde nos toca vivir, pero realmente si vas a la de Bruselas, todavía diríamos que es muchísimo más, no ya menos democrática, más peligrosa, no ya solamente para los individuos, sino para la Europa en general. Yo no tengo ningún interés, digamos, en ese poder omnímodo que vía democracia, ¿no? Con vía de promesas de estado de bienestar y toda una serie de cosas, al final acabas teniendo una total dependencia de una serie de personas que ni sabes quiénes son, ni sabes por qué están ahí, y que además, la mayor parte de los casos, en algunas cuestiones les darías 100 vueltas. Y ni siquiera por conocimiento ves que tengan legitimidad alguna, aunque hayas dado el voto, para, en alguna medida, gobernar tu vida. No tienen ninguna. Sea de un partido o sea de otro, no lo acabo de ver. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar que con estos modelos de democracia que estamos teniendo después de la Segunda Guerra Mundial no nos lleve inexorablemente a un totalitarismo. Sí, posiblemente distinto a los gulags soviéticos o a los nazis o a los fascismos, pero al final tenemos una total dependencia. Desde la cuna a la tumba dependemos de lo que dicen esas personas que se sienten legitimados porque les hemos dado el voto. No defiendo para nada, y creo que ni la propiedad privada, ni la propiedad, ni el pensamiento, digamos, personal o privado sea respetado para nada. Entonces, no estoy. Quiero libertad, punto. Yo creo que el tema de la propiedad privada lo hemos enfocado muy mal. Está muy mal enfocado, porque creo que nos hemos ceñido a la propiedad privada como una norma económica, es decir, como una de las premisas para la organización económica. Si lo hubiéramos enfocado como un tema moral, que para mí es lo que es, y lo incorporáramos a la convivencia de la sociedad como un tema de no abusar del otro, como estaba diciendo antes Luis, y enfocáramos la necesidad de la propiedad privada y la necesidad de la generosidad, que no es incompatible, o del altruismo, o del no altruismo, o de lo que sea, ¿no? Es decir, si enfocáramos la propiedad privada como en tanto, o la necesidad de la propiedad privada en función de los valores morales que sostiene, la sacaríamos, o parte de la justificación de la propiedad privada saldría fuera de la ley. Y entonces no habría ninguna forma, en principio, de gobierno, ni democracia, ni tiranía, ni monarquía, ni república, que pudiera acabar con la propiedad privada. Tú estabas comentando, cuando has formulado la pregunta, y es verdad, la democracia permite que exista la posibilidad de que por mayoría se suprima la propiedad privada. Ese miedo existe también cuando hay un tirano, cuando hay una monarquía, cuando hay cualquier forma de gobierno, porque se concibe la propiedad privada como algo instrumental, no como un bien en sí mismo, no como algo que genera valores morales positivos. Entonces yo creo que tal vez
nos hemos equivocado al enfocar la propiedad privada exclusivamente desde un punto de vista economicista, por decirlo de alguna manera. En la Constitución española la propiedad privada pues es una mera concesión. Es una concesión administrativa que se puede retirar en función de una utilidad pública supuesta y eso ya es manga ancha para el arbitrio del legislador de turno que diga, oye, esto, pues mira, esto ya deja de ser tuyo. Por lo tanto, pues bueno, pues mientras quieran seguir respetándonosla, pues seguiremos disfrutando de ella, pero vamos, actualmente en España es una mera concesión. Yo voy a romper una lanza en favor de la propiedad privada comunal, ¿no? Que ahí sí admito yo, porque es un tipo de propiedad privada que existe y no es nada nuevo, y sobre ello sí cabe concebir ciertas decisiones de tipo mayoritario, democrático, etcétera. Pero bueno, es que de nuevo pienso que no es algo sobre lo que una Constitución o una mayoría deba decidir. Si esto es mío y el ámbito se acaba y empieza conmigo y punto. Y quizás solo tenga que decir algo un juez en el momento en que mi uso de mi propiedad privada vulnere, conculque tus derechos o bueno, interfiera con el uso de la tuya. Pero eso son decisiones ante un juez o un mediador, pero no ante una mayoría democrática como entendemos actualmente. No es el ámbito de la decisión democrática, creo que no es la propiedad privada en absoluto. Ahora sí, ya finalizando este turno de preguntas, pasamos ya a aquellos lo que los asistentes pues quieran formularle a los ponentes. Por favor. Organícense. Qué educado. Isma, por favor. Porque más que preguntas... ¿Hay que grabar la pregunta a lo mejor? ¿Hay que grabarla, no? Lo mío responde más bien al veneno, no más que una pregunta en sí misma. Y es que vamos a ver, hablamos de democracia y al igual que cuando hablamos de Estado, estamos hablando de ideas. Y en este caso hablamos de ideas que en buena medida surgen de una cosa que es horrible, que es el miedo. Entiendo yo. Y la democracia en buena medida es hija del miedo. La democracia en buena medida, como decía antes, es una idea, pero es una idea que se ha convertido en una religión, porque en casi todas aquellas cosas de las que los seres humanos no podemos defendernos físicamente, como puede ser un león, como puede ser una enfermedad, pues nos surge una idea que nos ayuda a controlar ese miedo, ¿no? Y podemos entender que la democracia ha sido una idea que ha surgido o que se ha creado para controlar una especie de caos. Y nosotros aquí nos sentimos muy seguros, o nos podemos sentir muy seguros. Los defensores de la democracia nos dicen, ¿no? Tú aquí está muy bien que bajes de la democracia porque vives en unas fronteras dentro de las cuales a ti no te cortan la cabeza ni la pidan a una mujer por ser adúltera ni todas estas cosas, ¿bien? Podemos decir, hay quien defiende la democracia diciendo que es lo que nos ha servido para establecer un cierto orden contra el caos, ¿no? Pero es que la democracia, vuelvo al origen, es una idea, y es una idea que se ha convertido en una religión. Y como la mayor parte de las religiones, excepto, podemos decir que la Iglesia Católica hasta Benedicto XVI ha sido constituida por sus propios sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes de la democracia? Pues el político, efectivamente, lo que habéis abundado tantas veces. ¿Y en qué medida se ha constituido? La democracia late por un proceso de delegación. Es decir, yo, que no tengo la capacidad de estar presente en todas y cada una de las tomas de decisiones, delego a otra persona esa capacidad para tomar las decisiones que afectan a mi vida. Y eso ha sido una idea que nació en buena medida, también otra idea, la de la delegación, que nació en buena medida a raíz de los debates sobre el parlamentarismo inglés, cuando había que decidir, oiga, señores del Parlamento, ¿qué capacidad tienen ustedes para decidir sobre los aspectos más diarios de mi vida? Hasta ese momento el Parlamento no era una cosa que controla al rey, pero cuando empezamos a decir que no, que tiene que decidir sobre lo que debe valer la carne o la pinta de cerveza, entonces, oiga, cuidado, lo que está usted diciendo sobre mi vida. Y ahí nace la delegación. Y poco a poco vamos viendo que esa delegación efectivamente cada vez va tocando a más y más cosas
Y vamos viendo que esa idea, la democracia, poco a poco ha ido sacralizándose. Acordémonos de ese malnacido, ¿no? que es Rousseau, que debe estar leyendo el séptimo círculo de infierno de Dante. Vamos, que la voluntad general, que lo hemos sacralizado. Por Dios, ¿qué pasa? Que la voluntad general, al fin y al cabo, efectivamente, es ese juego de suma cero, tú participas en una decisión y el que participa en esa decisión o gana todo o pierde todo, ¿no? Y eso es horrible. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y hablamos de democracia otra vez más, vuelvo al origen, una idea. Y si nos vamos a mirar lo que es el mundo a día de hoy, las 3/4 partes o las 4/5 partes de los países que hay en el mundo se definen, se titulan como democráticos. Son muy pocos los que no lo hacen. Hasta Corea del Norte es democrática. Y te van a demostrar, te van a presentar toda una serie de procesos de toma de decisiones que los van a legitimar como democráticos. Y esto, bien, es chocante, pero es así, ¿no? Es así. ¿Y todo por qué? Porque al final, efectivamente, la democracia es una idea. Y la democracia es una idea que se ha sacralizado, la hemos sacralizado. Y es una idea que, efectivamente, como todas las ideas, y lo habéis apuntado ahí, se combate desde aquí dentro, y se combate uno a uno, se combate desde cada uno de nosotros. Seamos realistas. Todos tenemos miedo a lo largo de nuestra historia, o sea, la historia del hombre es la historia del miedo, desde los avances científicos, las religiones, la fe, la familia, el invento del fuego, de todo es una respuesta al miedo. Que digamos que la democracia es una respuesta al miedo y surge por el miedo como todo lo demás. Entonces yo creo que de lo que se trata es de ver cómo se canaliza mejor el miedo. O sea, ¿cómo canalizamos las respuestas al miedo de forma que no se pierda la responsabilidad individual? Teniendo en cuenta que probablemente no se puede imponer, no se puede imponer el que cada cual asuma su responsabilidad individual. Sobre todo, no todo el mundo quiere ser libre y eso es respetable. Entonces, yo entiendo tu discurso y que todo es una idea y que tal, pues claro, lo que pasa es que a la hora de poner en práctica las ideas, obviamente, dependiendo de los incentivos que se pongan, y es ahí donde creo que está la clave, pues vamos hacia un sitio o vamos hacia otro. Si los incentivos están bien puestos, el sistema político que sea funciona mejor. Si están puestos de otra manera, el sistema político que sea funciona peor. Pero yo no sé hasta qué punto, igual que no hay que sacralizar ni mitificar ni a la democracia, ni a ningún sistema, ni a ningún gobernante, tampoco se puede demonizar. Sí. Buenas tardes, gracias por su charla. Mi pregunta está dirigida a la profesora Blanco, que obviamente también algo extensiva al señor Iglesias y al señor Nogales. ¿Qué le hace pensar que un eventual derecho de secesión de Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, pueda redundar en un aumento de las libertades civiles, de la libertad individual de los habitantes de estas regiones o incluso del resto de España? Es decir, ¿qué le hace pensar que aquellos que promueven actualmente la secesión de Cataluña iban a permitir eventualmente un derecho de secesión dentro de Cataluña, pues de comarcas, de ayuntamientos, de regiones, pues el Bajo Llobregat, el Valle de Arán, etcétera? Es decir, ¿por qué hay que pensar que la secesión de una región implica mayor libertad de las personas de dicha región? Obviamente no estoy pensando en los políticos actuales, ¿eh? No estoy pensando en los responsables o quienes proponen, quienes desde el poder proponen la secesión. Porque esta mañana comentaba en el café que para mí, no soy ni secesionista ni no secesionista, pero no me lo planteo como algo ni horrible ni el paraíso. El hecho de que de repente quienes son partidarios de la independencia de Cataluña lo sean solo si
Europa nos permite estar dentro, pues hasta qué punto de verdad eres tú independentista. Eres independentista utilitarista, o sea, instrumental. Porque en realidad lo que estás buscando es, bueno, que los fondos me los dé o el gobierno español o el gobierno europeo y me independizo si los fondos me los da otro. No, ¿no? Entonces, por eso si dejamos atrás o dejamos de lado los actuales actores de la independencia o de la propuesta independentista de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, las Islas Canarias o lo que sea, en principio, a mí sí me parece que una unidad de gestión menor pueda ser más controlable y ¿por qué no? No necesariamente es Cataluña, puede ser el Valle de Arán o Madrid. Yo sería súper feliz si Madrid se independiza. No con la actual alcaldesa. ¿Por qué? Porque es comunista. Entonces yo quiero la libertad individual. Pero lo que quiero decir es que, por supuesto, si tú me dices, ¿podría salir un alcalde comunista? ¿Podría salir un presidente de Cataluña comunista? Pues sí, pues por supuesto que sí. Pero en términos abstractos, en teoría política, a mí sí me parece que un menor número o una unidad de gestión más pequeña permite un mayor control sobre esa autoridad y, por tanto, una mayor posibilidad de que los individuos defiendan su propia libertad. Pero... Sí, pero porque dices en términos, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero además en términos abstractos yo creo que también hay términos prácticos, porque si por ejemplo Madrid se independiza y a la alcaldesa se le ocurre establecer un sistema comunista muy fuerte, es más fácil escapar de Madrid a una ciudad cercanita que no escaparte del sistema. O le hacemos que se escape ella, ¿sabes? También es más fácil encontrarlo por la calle y convencerla de una manera educada de que tiene que cambiar de medidas políticas. Claro. Sin embargo, si tú quieres encontrar al director, al Juncker o al del Banco Central Europeo es un poco más difícil. Si estás en la Unión Soviética, en Kirguistán es un poco más difícil todavía de que puedas escapar de ahí. Así que yo creo que no solo es por motivos políticos, sino también por motivos prácticos. Bueno, yo era una pregunta, pero bueno, a raíz de esto, también yo creo que es más fácil que esas unidades más pequeñas, que la alcaldesa, aunque sea comunista, se dé cuenta de que a lo mejor Madrid independiente o sea un paraíso fiscal o algo de este tipo, o comunista, de forma comunista no va a funcionar. Entonces puede que solo por un tema práctico, Ya conocemos. pues funcione ese sistema. La pregunta, vamos a ver, sobre todo de Luis, que comentabas, que la clave es separar qué cosas son objeto de decisión democrática y qué cosas no, pero ¿qué mecanismo utilizas para hacer esa separación? Porque una constitución, pues tú puedes decir, bueno, este país es una democracia, pero que se paguen un máximo X de impuestos los ciudadanos, que se pueda hacer, o cómo puede la sexualidad de la gente, todo este tipo de cosas no son objeto de votación. Pero llegado un momento, una mayoría puede decir que no, ahora esto sí es objeto de votación. Es decir, ¿qué mecanismo podrías poner para fijar esa separación? No sé, yo solamente te puedo recomendar leer La ética de la libertad de Rothbard y ver hasta qué punto eso puede ser posible y los mecanismos que lo podrían llevar a cabo. O sea, al final lo que hablamos es restringir, y no te sé decir, ¿no?, los ámbitos de la gestión de lo común. ¿Por qué criterios? Pues no lo sé, pero la propiedad se me antoja uno, la propiedad privada se me antoja uno, lo que es mío no es del común y sobre esto no se decide, y por aquí empezamos. Y aquellos ámbitos que después de ese proceso queden como de gestión del común, pues bueno, son los que en principio se ocupará de ellos el gobierno, ¿no? Identificación de bienes públicos, si es que existen, ese tipo de cosas. Pero el criterio primero es el respeto de la propiedad privada. Y a partir de ahí me parece que es un buen camino para empezar a definir eso. Claro, razones históricas habrá un montón para mantener dentro de gestión de lo público y del gobierno cosas que a lo mejor no entran en ese área. Y hay que ver lo que tradicionalmente se ha considerado propiedad pública, lo que no, pero vamos, yo, si me lo encargan a mí, empezaría por ahí. Claro, pero bueno, eso, el problema puede ser la propia corrupción de la democracia, que aunque partimos de esa base y decimos, hacemos este país de esta manera, puede ser que al final, de 100 años después, la sociedad democráticamente dice, no, pues ahora sí decidimos sobre la propiedad privada y la anulamos. O sea, es muy difícil poner un mecanismo de control de eso. ¿Una pregunta más? Yo para
parecería la idea, no teorizando, sino en el caso práctico de España, en nuestro país, con los políticos que tenemos, partidos políticos que tenemos, quizá uno de los problemas que tenemos en esta democracia o partitocracia, que tampoco me gusta mucho esta palabra, es las barreras de entradas para nuevos políticos, nuevos partidos políticos, es decir, el poder que tiene el PSOE, partidos políticos, para poder entrar, hace muy difícil eso. Y una de las razones es nuestro sistema electoral que tenemos, en el sentido de la subdivisión por circunscripciones electorales, que en España pues, son las provincias más Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema de eso? Que en una provincia pequeña, como puede ser Soria o puede ser Albacete, por ejemplo, claro, tú dices, yo es que soy de derechas, entonces claro, le voto al PP porque no quiero que salga el PSOE aunque soy liberal, o al revés, o soy de izquierdas pero no quiero que votar la izquierda unida, aunque no salga, pero le voto al PSOE, por aquel, el famoso voto útil, ¿verdad? Entonces, este sistema favorece básicamente a los partidos solcoch y a los partidos cuya masa de votantes se establece en pocas circunscripciones electorales que son los partidos nacionalistas, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen positivo reducir todo eso a una única circunscripción electoral en toda España, y esto podría favorecer la entrada de nuevos partidos, es decir, en el sentido de eliminar barreras electorales para que entren más partidos? Vamos a ver, el sistema electoral nuestro es un tanto atípico, ¿no? Ni es centralista, ni es, por decirlo así, federal. Luego, lo que es el sistema, las circunscripciones tienen distintos votos, distinto número de votos para adquirir un escaño. No es representativo directamente. Yo creo que tiene lo peor de todos los demás sistemas europeos y pocas cosas de lo mejor, ¿no? Y claro, también tenemos como consecuencia ha surgido lo que ha surgido. Indudablemente cualquier sistema electoral no es perfecto, ni este ni ninguno, ¿no? Posiblemente haya mejores que este, pero también tiene sus pegas, ¿no? Yo de nuevo vuelvo a la cuestión fundamental, ¿no? Es decir, nos han creado, yo diría que en toda Europa, pero en España en concreto, un concepto de democracia desde arriba. Y por tanto, cuando es un concepto de democracia desde arriba, más allá de los sistemas electorales, circunscripciones y tal, a mí me resulta difícilmente pensar que primero sea democrático, en el sentido, diríamos, al menos, no diría yo ideal, pero al menos, bueno, un poquito, y por otra parte, creo que me es bastante indiferente si está impuesto desde arriba, digamos, indiferente en el sentido de que les dé legitimidad a mis representantes que no me representan, y por otra parte que me dé seguridad, digamos, en mis libertades. Yo no lo veo por ninguna parte. Entonces, todo lo demás, con respecto al tema de los posibles, diríamos, secesiones y tal, estoy de acuerdo con María. Es decir, dependerá un poco de quién es el que en alguna medida está al frente. Si a mí me dices que la independencia de cualquiera de las regiones de España en este momento quisiera, con la gente que está, me quedo como estoy, vamos, lo tengo clarísimo. Para nada quiero saber nada de independencia, pero para nada. Ahora, una vez decidido que eso sería factible y tal, no caigamos en la trampa que nos dijeron, yo ya tengo cierta edad, en la que nos dijeron, no, en la medida que se creen autonomías, el poder estará más cercano al pueblo. Pues justamente hemos creado un sistema en que cuanto más pequeña es la autonomía, más alejado, digamos, del ciudadano está el poder. Por tanto, tampoco a mí ni las minorías, las mayorías, en principio son garantías de nada, ¿sí? O sea, cuidado, una cosa es que yo esté abierto a que otras opciones pudieran en un momento determinado ser, bueno, pues accesibles a ciertas mejoras, y otra cosa es que las sacralicemos, ¿sí? Eso no tiene por qué necesariamente ser así. Sobre todo en lo que está diciendo usted ahora al final, el hecho de que en no pocos casos
han servido para frenar medidas que no eran necesariamente justas. El hecho de que existan múltiples poderes muchas veces lo que genera es la existencia de un contrapoder, y eso no es necesariamente malo. Nosotros, claro, hablar ahora de contra las autonomías, que hablamos contra las autonomías, todo lo que quieres, también podríamos hablar a favor, pero es que las autonomías en no pocas ocasiones se han erigido como contrapoder ante medidas impopulares. Si pongamos por ejemplo, cuando fue el tema de la guerra de Irak, pues hubo autonomías que se posicionaban en contra de la guerra de Irak, y ojalá hubieran tenido más capacidad para limitar la actividad de la acción del gobierno central en contra de la participación en esa guerra. Ojalá lo hubiéramos tenido. Y sin embargo, bueno, pues no se pudo hacer. Y con respecto a lo que decía antes aquí el amigo, Fran, se llama Fran. Hablábamos de circunscripción única. De la circunscripción única, pues claro que no tiene por qué garantizar unas mayores libertades, ni muchísimo menos. Pensamos, por ejemplo, eliminar barreras. Ni eliminar barreras, al contrario, lo que posiblemente va a hacer es un poder muchísimo más centralizado, muchísimo más. Y lo que en buena medida decide y define el comportamiento o la acción de los gobiernos, vamos a decir, democráticos, y entendiendo como democráticos gobiernos que se deciden en base a procesos electorales, es precisamente la acción del votante. Y me explico. Me voy a ir, por ejemplo, al caso de los Estados Unidos. Si nos ponemos a echar el cálculo, pues el presidente de los Estados Unidos al final está nombrado por un 10% de los ciudadanos estadounidenses. Casi nada. ¿Pero por qué? Porque son los que votan. Y nadie tiene en cuenta la decisión de los que deciden no participar de esa elección. Yo quería responderte al primer punto que has planteado. Tu mismo razonamiento justifica que la Unión Europea, como ha conseguido frenar o ha conseguido impedir que el gobierno de España, de Francia, de Italia, etcétera, se dediquen a devaluar la moneda como habría hecho y como han hecho en el pasado, en ese sentido, quiero decir, ¿es buena la Unión Europea solo por eso? Pues yo creo que no. Quiero decir, las autonomías han servido en algunos casos para estos hitos memorables. Fantástico. La Unión Europea también. Y ambos sistemas no son necesariamente buenos ni malos. En concreto, la Unión Europea es bastante nefasta, pero sin embargo se comporta mucho mejor que de lo que se comportaría nuestro gobierno central. Una última pregunta, profesor Bastos. No, es que hay muchos temas. A ver, una lista única. Ahí hay una pregunta también. Una lista única llevaría que los 350 puestos serían puestos por los cabecillas de Madrid para toda España, que es lo que pasa cuando hay listas únicas, y no contarían nada a la ciudadanía a nivel local, sino que sería una cosa central. La Copa de los Partidos se lo diría, aquí no son 350, llevamos 350, los demás no tienen ninguna capacidad de reacción. Entonces, te centralizan, te ponen unos amigotes y no tienes otra forma. Que por lo menos habría que responder a poderes locales, a intereses locales, este tipo de cosas. Y el representante, por lo menos, representa algo que también sea una especie de farsa. Estoy de acuerdo. Después, en cuanto a hablaban ahí de muchas cosas. Las autonomías en sí, yo creo que son buenas en sí. Suelen comparar con los vecinos. Portugal, Francia. Ninguno de ellos tiene autonomías y los dos tienen un porcentaje de gasto público superior al español. O sea, la autonomía no reduce el gasto público. El país más descentralizado de Europa en todos los aspectos es Suiza, que yo sepa, muy descentralizado, y no solo muy descentralizado, muy barroco, con competencias siempre de conflicto entre todas ellas. Con respecto a la secesión, precisamente yo ahí quiero discrepar del profesor Nogales, precisamente por una cosa: si quien lidera la secesión son los socialistas, comunistas, por el estilo, y ganan, ¡fuera! Es lo que hicieron los checos con los eslovacos. No es que los eslovacos se independizaran, es que los checos echaron a los eslovacos porque estaban siempre votando izquierda, estaban fastidiando todo eso. ¡Fuera! A hacer otra cosa comunista ya no fuera. Es razón de más para echarlos. Si van a entender aquel, pues allá los catalanes pueden lo que quieran. Es una razón de más. ¿No? Porque tenemos que estar chantajeando siempre con un partido socialista, Podemos y cosas por el estilo. Si quieren marchar, que marchen. Si no fuera por los catalanes, la derecha tendría la derecha, bueno, lo que directamente tendría mayoría soberana en toda España. Y también, ¿cuál es el problema? No. Aún mejor lo pones. Lo que digo es que no necesariamente
obviamente un derecho de secesión tiene que suponer mayor libertad para las personas que... Yo creo que sí. Bueno, No necesariamente. Creo que sí. Pero que hay elementos que implican una tendencia que cuanto mayor intervención en una circunscripción más pequeña, menos opciones tienes para garantizar la efectividad de las medidas. Porque, por ejemplo, que es lo que decía, si tú tienes mucha facilidad para votar con los pies, y si te va la gente, ya no puedes tener impuestos, ya no puedes regular. Esa misma naturaleza también te puedo decir lo que pasa con el muro de Berlín y todo eso, y que esto no, porque estamos en eso con el muro de Berlín. Sí, para que precisamente la gente se pasa. Y era mejor la realidad, y se querían ir. Claro, pero ¿qué quiere decir eso? Ahí no dejaban votar con los pies, claro. Pero también hay muros en otros lados, claro. Yo lo que quiero decir es que la tendencia es que tú tengas una mayor facilidad para ejercitar medidas de resistencia contra medidas injustas. Si tú tienes un territorio político muy amplio, es mucho más difícil. Por ejemplo, puedes controlar la moneda, mucho más fácil. Si tú tienes un territorio muy pequeño, es más difícil que si tú tienes una moneda pequeña, que la puedan inflar de una manera descomunal. Pero también puede ser. Bueno, viendo ahora que el debate ya se encuentra en el foro, si os parece ya nos levantamos y vamos a un pequeño descanso antes de la siguiente actividad. Así que muchas gracias por estas intervenciones.